es hora de ir con la mesa ancha, señores. Bienvenidos. Buen día. Hoy no se puede decir buen día porque tenemos 36 muertos encima. Estamos contando muertos, una tragedia otra vez en las vías de nuestro país. Y aquí la pregunta es, ¿qué está pasando con las vías específicamente allí en Chocó? Estamos hablando hoy de 36 muertos, pero es que hace un año estábamos hablando de 34 muertos en la vía que de Quibdó conduce a Pereira. Hace 4 meses estábamos hablando de 3 muertos en la vía de Quibdó a Pereira. Y así, ¿qué está pasando con esas vías? Y sobre todo, ¿son tragedias que se podían prevenir? Sí, Mari, Juana. esto lastimosamente y tristemente son tragedias que se pueden prevenir, ¿no? Y tragedias que estamos acostumbrados a ver en la historia de nuestro país. No es la primera, ¿no? Llevamos años, décadas viviendo este tipo de tragedias que están muy relacionadas con el abandono territorial y la corrupción. O sea, esto es un caso aberrante, pero en Colombia hay un problema de falta de voluntad política que ha habido histórica en invertir en las vías, porque además no tenemos un sistema intermodal, sino que solamente todo es transporte de carretera, cosa que también es muy problemática. Problemas de sostenibilidad en el momento de hacer las obras y un gran problema de planificación. Todo esto, ¿por qué es problemático? Porque está permeado por la corrupción. Resulta que la infraestructura en Colombia llega a 9 billones anuales de corrupción. Imagínense si estos 9 billones que se pierden anualmente en el país fueran de verdad invertidos en las vías de regiones periféricas, que son las regiones más afectadas por esto y que viven estas tragedias constantemente. Julio César. Pues a veces creemos que inversión social es únicamente entregar subsidios o ciertos organismos del Estado, pero esto lo que nos demuestra claramente es que invertir en infraestructura salva vidas y es evidentemente un servicio que la sociedad está demandando y que históricamente hemos tenido un déficit en ese sentido. La infraestructura salva vidas y aquí me parece importante resaltar, más allá de responsables, de ver lo que ha pasado, pues que evidentemente es un análisis que hay que hacer, es qué vamos a hacer de cara al futuro. Yo creo que, a ver, hay que reconocer que el país ha avanzado en infraestructura durante las últimas 2 décadas. Eso es innegable, aquí se han hecho grandes obras de infraestructura en corredores principales, digamos, donde hay más circulación de personas, de mercancías, de comercio, pero quedan, obviamente, muchas cosas por hacer. Y ahí el sector privado es un actor fundamental. El Estado hoy, y eso tenemos que entenderlo, no tiene la capacidad financiera, más allá de los temas de corrupción que hay que corregir, no tiene la capacidad financiera para hacer todas las obras de infraestructura que necesita este país. Por lo tanto, el Estado tiene que facilitar que llegue la inversión del sector privado para hacer esas obras que necesita Colombia. No hay para hacer todas las obras, pero yo digo, en una carretera a la que le dicen la trocha de la muerte, uno no dice, bueno, priorizo esto y una vía que no existe, que está llena de huecos, la dejo en un segundo plano. Ahí Que es le donde- decían la trocha de la por muerte. ejemplo, Si eso hablamos- no nos pone una alerta encima, entonces, ¿qué? Ahí es donde hablamos, por ejemplo, listo, la inversión de los últimos 4 gobiernos en carreteras 4G, cuando tenemos trochas de las muertes y además es algo histórico, no es algo reciente. O sea, el puente del Común, les boto el dato, se demoró 38 años para construir 32 metros. Y además, esta no creo que sea una vía terciaria, es que comunica dos esta es capitales, una dos vía, ciudades sí, capitales. exacto. Sí, yo Juan creo Guillermo. principal. que van a tocar algo importante y no es lo mismo la inversión en infraestructura, por ejemplo, y Julio también lo decía, en la periferia que digamos en los centros urbanos. Creo que hemos avanzado muchísimo la carretera, por ejemplo, La línea. Armenia, Cali es El túnel de la ejemplar. línea, Pero yo creo que se 25 necesita un plan de choque para este tipo de vías con mucho riesgo, ¿no? Ayer, en la semana pasada, estábamos hablando de Villavicencio, que es una carretera, digamos, con muchos problemas también. Pero quisiera señalar algo adicional, y es que yo creo que eso también refleja el abandono que el Estado colombiano tiene sobre el Pacífico, especialmente sobre el Chocó. Sí, siempre estamos volviendo sobre esto. ¿Qué pasa con el Chocó? No solo en inversión en infraestructura, en inversión social. Yo creo que este es un caso más que demuestra que Colombia tiene que pensar más en serio el Chocó, porque es una región que sufre muchísimo por el abandono estatal. Para cerrar este tema, yo quiero poner sobre la mesa esto que acaba de mencionar Jorge Iván, y es que tanto hay un poco de eso, de que tenemos a Chocó un poco en la indiferencia, abandonado. Y quiero traer aquí una columna de Belia Vidal que escribía hace un mes, ella escribía una columna que se llamaba Las vías de la muerte y el racismo, por esas dos vías que comunican, esas dos vías entre
entre Quibdó y Pereira y Quibdó y Medellín, que comunican, digamos, al departamento del Chocó con el resto del país, y todas las obras de infraestructura que no se han hecho, los contratos que están retrasados, que tienen adhesiones presupuestales y todos los muertos que nos ha costado esto. ¿Qué tanto hay de discriminación y de racismo en esto, Eso Juana? está muy relacionado, ¿no? La inversión en el centro del país contra la inversión en la periferia del país, y más cuando son zonas afro del país, ¿no? El abandono es monstruoso, y claro que está permeado por las élites pues blanco-mestizas, Sí. que toman decisiones en beneficio también de sus territorios. ¿Es así o no, Julio César y Jorge Iván, rápidamente para Yo pasar a no, nuestro siguiente no tema? que estoy nos tan queda seguro de un eso. Yo minuto? creo que es un problema esencialmente de pobreza, ¿no? Si la pobreza tiene unas razones que están relacionadas con el racismo, seguramente, pero aquí estamos un problema de las regiones más pobres del país, tienen la peor infraestructura, sean personas afro o no lo sean. Yo creo que hay, digamos, como se dice, no hay causalidad, pero sí correlación. Yo creo que hay una correlación muy fuerte en pobreza, en los mapas de pobreza, en los mapas de abandono estatal y en temas afro-indígenas. Yo creo que ese es un tema que tenemos relación que corregir. pobreza-raza No es fácil de ver, digamos, no es existe. tan evidente, pero creo que lo que nos dice la columnista de Cambio nos pone a pensar de qué hay detrás de eso. ¿Es solo abandono estatal porque queda en la periferia del occidente, o hay otros temas culturales que hay que mirar con más cuidado? Pasemos a nuestro siguiente tema, y es el tema de Guatemala. Finalmente pudo ser investido el presidente, pero con un retraso de 10 horas. Todo esto en medio de las discusiones internas que hay en ese país entre el anterior Congreso y además la Fiscalía General de la Nación, y por eso incluso sale también al baile el fiscal general Francisco Barbosa. Jorge Iván, Juana y Julio César. Pues a ver, vimos que no fue fácil la investidura de Arevalo, ¿sí? Todos los poderes, la fiscalía y otros actores institucionales estaban haciendo todo lo posible para que no se diera la investidura. Jugaron un papel muy importante en que se diera los pueblos indígenas, el Consejo Electoral, la Corte Constitucional, que hasta último momento fueron los actores que favorecieron esta investidura, ¿sí? La comunidad internacional, la presencia de los presidentes y de las delegaciones internacionales fue fundamental, pero hasta el último minuto se opusieron a que se posesionara el presidente Arevalo. Juana, Julio César, me quedan 40 segundos. Desde que ganó Arevalo, que su campaña fue además totalmente anticorrupción, empezó a haber unas grandes tensiones con las élites políticas y económicas que además en Guatemala están muy relacionadas con el crimen, con la corrupción. Entonces esto hizo que aliaran y juntaran filas para intentar y hacer todo lo posible para que no se posesionara. Celebrar que triunfe la democracia, pero lamentar la descomunal hipocresía del gobierno colombiano, del presidente Gustavo Petro, que sale como adalid de la democracia en América Latina en Guatemala, pero se ha reunido 5 veces con Maduro desde que llegó al poder, con un dictador, haciendo incluso declaraciones, ruedas de prensa conjuntas, dándole apoyo, soporte político a la dictadura de Venezuela. No se entiende cómo somos alíes de la democracia en Guatemala y cómplices, Pues Maduro sigue siendo básicamente, el presidente legítimo de Venezuela. legítimo Para algunos, dictador. para algunos es el simplemente Legítimo. la Oye, cabeza no, a ver, de un así es régimen un o un chiste. dictador. Bueno, lastimosamente Pero- Estados Por Unidos, eso, igual no le gusta, Colombia, pero todos es los un países chiste, de Es un eso. chiste que hablemos de presidente legítimo de Venezuela. Eso quizá también es el fortalecimiento de, digamos, esta ala ideológica en la región. Más La adelante normalidad lo vamos a democrática ver es muy importante. con La Que la ficción gente de se que estamos apoyando la democracia, no, que estamos los apoyando un gobiernos proyecto ideológico. sean de 7. izquierda o derecha, terminen posicionándose. Vamos a ir nuevamente ahora con nuestra mesa ancha, y ahora vamos a hablar del traslado de alias Satanás. Él estaba en la cárcel de Palo Gordo, va ahora a la cárcel de Tramacúa. Esto como una casi que acción desesperada de las autoridades para frenar el tema de la extorsión. Pero el tema es aquí, ni la cárcel frena la extorsión. Es decir, un delincuente sigue campante desde la cárcel y sigue allí haciendo todos sus actos criminales. Complejísimo, o sea, uno pensaría que el sistema penitenciario colombiano tiene más fortaleza que el ecuatoriano. Sí, lo que hemos visto en Ecuador es que las cárceles los controlan los delincuentes. Y si uno ve que este caso, una persona con todas las medidas de seguridad, a una cárcel de máxima seguridad como la de Tramacúa, y sigue ejerciendo liderazgo sobre grupos que extorsionan, especialmente en Bogotá, uno dice, hasta, digamos, ¿qué pueden hacer las autoridades frente a eso? El ministro de Justicia hablaba en una entrevista en el fin de semana de nuevos dispositivos para bloquear las señales de celular en las cárceles. Uno ya no sabe si eso es suficiente. De bloqueo de señal en todas las cárceles solo funcionan 2 en todo el país. 2 Claro, en todo pero el lo país. que le preguntan es si eso es suficiente. ¿Qué habría que hacer más para neutralizar
la acción delictiva de estas Jorge, pero es personas. que es impresionante y yo creo que a todos, a todas nos ha pasado que nos llegan mensajes al celular o nos llaman mensajes de celular haciéndose pasar por el banco, y todas estas son redes que están en las cárceles y que tienen pues un mini call center para hacer estafas y ¿Y sabe extorsionar qué, a todo el Juana? mundo. Esas son las estafas y las extorsiones más blancas, por decirlo así, porque hay que Exacto. dar las extorsiones en contra de los comerciantes que ellos mismos coordinan y que efectivamente los comerciantes les tienen que pagar mensualmente esa cuota para estar más o menos a salvo, Julio César. Sí, yo decía la semana pasada que no podemos mirar por encima del hombro a Ecuador por la situación que está enfrentando actualmente pues, el país vecino, porque precisamente aquí en Colombia padecemos básicamente de los mismos males y este es uno, ¿no? Los ciudadanos dicen cuando hay un delito, oiga, que se lo lleven a la cárcel pensando que eso va a permitir que el delincuente deje de actuar, deje de intimidarlo, pero aquí estamos viendo que llama a comerciantes, ¿no? Este sujeto desde la cárcel llama, los intimida, desafía a las autoridades, no recientemente, ya lleva varias semanas, incluso meses, intimidando a las autoridades. Entonces los ciudadanos, digamos, fruto de esto, es que son- pierden confianza en el Estado y en la acción. El problema es que son ¿Cómo redes. denuncia un ciudadano si sabe que la persona, así se la lleven a la cárcel, va a seguir Y el problema extorsionando es que o son actuando redes- delictivamente desde la cárcel? Son redes en las que además dejan de hacer esto, pero son muy hábiles reproduciendo, haciendo y buscando otras formas de extorsión, ¿no? Son redes que además se reinventan muy fácilmente, entonces se acaba y bloqueamos las señales de celular, van a buscar otra forma. Entonces cogen presos a 15 de esos, pero van a haber otros 20 que van a reclutar Bueno, para ahora- estar. Entonces el crimen organizado es un tema muy complejo. El director de la policía anunció que iba a haber una nueva estrategia de lucha contra el crimen organizado, inclusive estas bandas de extorsión. Pues sería muy bueno conocerlo rápidamente porque realmente, digamos, solidaridad con los comerciantes que montan su Claro. negocio, su tienda, su salón de belleza, Exacto. y le llegan grupos y le dicen, si usted no paga una cuota mensual, amenazamos contra su familia, contra el negocio, y eso no Que les Ahora, cobran vacunas para aquí- poder trabajar. Eso Aquí, sí por afecta el supuesto, capitalismo. Aquí, por supuesto, supuesto. no se trata de señalar ¿No? y de acusar a nadie, pero ¿cómo lo hace alias Satanás, no? Entonces, ¿quién Tiene le permite, tiene que haber que complicidad, entre o sea, tiene el que celular, que lo pueda utilizar, que cuando hagan esas redadas en las cárceles lo pueda ocultar efectivamente? Y un dato que aquí también es revelador, es que la cárcel Palo Gordo donde estaba alias Satanás no es una cárcel cualquiera, es una cárcel de alta y media seguridad también. Entonces es como que ni siquiera en esta cárcel, que también está dispuesta para este tipo de delincuentes, se pudo controlar Él en un rápidamente. mensaje Último decía que él, comentario. comillas, no comía de gaula, no comía de fiscalía, de nada, que él seguía adelante. O sea, hay una sensación de él de que está por encima No. del Estado de Derecho y de las instituciones para seguir Y- su acción delictiva. Y alardea que las estructuras criminales siguen en la calle. Entonces, pues mientras esas estructuras criminales sigan operando en la calle, ellos van a encontrar maneras para comunicarse con esas. Aquí hemos visto No, y que palomas clara- mensajeras llevando Y que claramente, mercancía y mensajes desde las o sea, cárceles. Entonces, creo que es bastante evidente que además él ha comprado a personas que trabajan dentro del sistema y que lo protegen y lo cuidan desde adentro. Si no, esto no sería posible, ¿no? La relación con las redes legales para que pueda seguir haciendo lo que hace. Ahora, para que no nos quede un mensaje tan desalentador, algo están haciendo las autoridades porque Claro. lo trasladaron muy a pesar de lo que él decía, que estaba por encima de la autoridad, de la institucionalidad. Vamos a ver qué pasa con Y en todo las esto. imágenes que se veían todos los 7. días se muestran personas capturadas, señalados sí. de ser extorsionistas. O sea, tampoco es que estén quietas la No, autoridad. están